vivo. Adelante, Omar, contigo, sí. Muchísimas gracias, Alejandro. También muy buenos días para toda la teleaudiencia de Paraguay Noticias. Y nosotros estamos desde las oficinas del sistema 911, este sistema en el cual conforman varias instituciones encabezado por la Policía Nacional, por supuesto, para hacer un poco un balance de lo que fue el año 2020, qué fue lo que más predominó y por supuesto hablar también de lo que fue este desafío de la pandemia del COVID-19. Pero ya vamos a hablar con la señora Liliana Díaz, ella es directora general de este sistema para comentarnos más detalles. Muy buenos días, estamos en vivo para Paraguay TV. Muy buenos días para todos los televidentes también, un placer compartir con ustedes. ¿Qué tenemos para contarle a la gente? ¿Cómo cerramos el año 2020, directora? Bueno, en primer término aclarar de que el Sistema Nacional de Emergencias, siempre recuerdo, es un sistema integrado por 11 instituciones, como bien lo señalaste. El coordinador general del sistema es el ministro del Interior, es el encargado y está prácticamente direccionada por dos direcciones. La Dirección General del Sistema 911, dependiente del Ministerio del Interior, que es el cargo que estoy ocupando actualmente, y también la Dirección del Centro de Seguridad y Emergencias, que depende de la Policía Nacional, que se encarga de la parte operativa. En ese sentido, también mencionar y aclarar siempre de que son 11 instituciones las que integran el sistema. El 911 no es solamente de la Policía Nacional ni del Ministerio del Interior, sino también de las otras instituciones como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez, las municipalidades, inclusive el Ministerio de Salud Pública y Prevención Social. También está compuesto e integrado por el Ministerio Público, por bomberos voluntarios, la SEM, la Secretaría de Emergencia Nacional, y también señalamos ya en un primer término las municipalidades que cumplen un rol fundamental, el Instituto de Prevención Social también. Entonces son 11 en total las que integran el sistema. ¿Con qué cifras cerramos el año 2020, director? Estuvimos haciendo un análisis de cómo se comportó en el 2020 las llamadas que recibimos en el 911 y por supuesto hicimos cuadros comparativos que son los que nos permiten tener una lectura mejor de los datos estadísticos cerrados en año. Tenemos así que, por ejemplo, en el año 2017 se han recibido 4.510.544 llamadas. Eso es en el 2017. Vamos a hacer un cuadro comparativo de 4 años aproximadamente. Estas son las llamadas que fueron atendidas por el sistema, quiero aclarar. En realidad son más las que ingresan, pero muchas de ellas dejan de ser atendidas porque las personas que están en la parte operativa, en el área de recepción, como le llamamos, están atendiendo otras llamadas. Y en este punto quiero hacer referencia especial a que dentro de las llamadas atendidas existen las llamadas de emergencia y no emergencia. Nosotros en el 2017 teníamos un total de 93% del 100% de las llamadas atendidas que fueron llamadas de no emergencia. En el 2018 recibimos también más de 4 millones de llamadas, hemos atendido, y de las llamadas atendidas, las llamadas de no emergencia oscilaban en un 92%, es decir, solamente 1% más del año anterior, del 2017. Y nuestras llamadas de emergencia, por ende, correspondían y cerraban solamente dentro de un margen del 8%. En el 2019 mejoramos un poco nuestras llamadas de emergencias y esto hizo que lógicamente vaya contrarrestándose las llamadas de no emergencia. Cerramos el 2019 con un total de 88% de llamadas de no emergencia y un 12% de llamadas de emergencias reales. Este año, y quiero empezar dando una buena noticia, por primera vez en la historia del 911 llegamos a un 19% de llamadas de emergencia. Esto es algo que realmente quiero resaltar porque en el recuento que le estuve haciendo en el 2017, como bien señalé, se cerró con solamente un porcentaje mínimo del 7% de llamadas de emergencia y hoy en el 2020 ya cerrado tenemos que 19% respondieron a llamadas de emergencia. Esto, para entender un poco, ¿qué se configura como llamada de emergencia? Bueno, la llamada de emergencia, nosotros definimos, nuestra ley define lo que es una emergencia real justamente en su artículo 3 y dice que es toda circunstancia que pueda comprometer la vida y la libertad de las personas reales. Nosotros tenemos muchas llamadas de no emergencia.
Aunque sea un dato positivo el cierre del 2020, no nos cansamos y existe una brecha aún amplia por seguir concienciando a la ciudadanía, y en eso justamente la prensa cumple un rol fundamental, porque seguimos teniendo un 81% de llamadas en emergencia, que es un porcentaje alto y que satura el sistema y que impide que ingresen llamadas reales. Que, por ejemplo, llaman las personas y preguntan la dirección de un lugar u otro, o de repente tenemos todavía llamadas obscenas, tenemos llamadas de personas con problemas de salud mental, que también ya vamos a trabajar con el Ministerio de Salud para poder darles y otorgarles una respuesta, pero ocupa mucho tiempo en línea e impide de que se atienda una emergencia real, cuando una persona realmente requiere de la utilización del servicio del sistema 911. Tenemos niños jugando, ahora por la cuarentena también, como los niños se quedan mucho en casa, también explicarle a los padres de que es importante tener al mando el teléfono, porque de repente sin querer uno va discando el 911, inclusive existen algunos celulares que ya eso automáticamente te genera como para que sea mucho más fácil sin que tengas que discar esos dígitos. Con respecto a cuántas fueron las llamadas más realizadas, ¿con qué situación? De estas llamadas de emergencia, que ahora nos vamos a centrar solamente en el cierre del 2020, tenemos un 19% de llamadas de emergencia, como bien señalé, y tenemos desagregado, hicimos las 5 hechos de emergencia más reportados en el 2020, y nuevamente lidera violencia intrafamiliar. O sea que tenemos siempre liderando violencia intrafamiliar dentro de los top 5, seguido de polución sonora, que ahora tenemos mucho también en el tema de la cuarentena, tenemos un aumento del 22% en relación al año pasado. Tenemos seguidamente en el puesto número 3, tenemos pedido de auxilio, en el puesto número 4, perturbación de la paz pública, y en el puesto número 5, alerta epidemiológica también. Nosotros hemos habilitado las líneas desde marzo, recibiendo llamadas relacionadas al COVID. Trabajamos con la gente de SEME de manera coordinada, que se encuentran apostados en la parte operativa del sistema 911 de la Dirección del Centro de Seguridad y Emergencias, y todos los casos que tengan que ver con medidas sanitarias derivamos directamente a SEME, que están en el 911, en la parte operativa, en la parte de recepción. Pero los demás casos, como ser, por ejemplo, violación a la restricción horaria, o como ser, por ejemplo, aglomeración de personas, eso derivamos a las comisarías jurisdiccionales. Es decir, si me están llamando de Luque, derivamos a la comisaría jurisdiccional de Luque esos casos. Entonces, violencia intrafamiliar ha liderado prácticamente en toda la historia del 911, violencia intrafamiliar. En base a eso también realizamos acciones concretas con las demás instituciones, con el Ministerio de Mujer, con el Ministerio de Niñez. Nosotros estamos permanentemente compartiendo estas informaciones a fin de trazar políticas en base a estos números y poder justamente brindar una mejor protección al ciudadano. Con la pandemia subieron también los números. Prácticamente lo que subieron son los números de llamadas de emergencia. Y eso es bueno, es como que dentro de todo lo que como país a nivel mundial vivimos, se tomó conciencia, y lo que subieron más son las llamadas de emergencia, porque lógicamente el volumen, prácticamente 30.000 llamadas se recibieron solamente con relación a cuestiones sanitarias. Y si nos ponemos a mirar en el puesto número 3, solamente en el 2020 como 130.000 llamadas fueron de pedido de auxilio, cuando eso... El año pasado, por decirte, nosotros cerramos pedido de auxilio, el año antepasado, perdón, en el 2019, cerramos con 12.142 llamadas nada más de pedido de auxilio. Cuando surge lo de COVID justamente y todo lo que nos pone a trabajar de una manera mucho más dinámica, entonces ahí aumentamos prácticamente más de 100.000 llamadas en relación solo a pedido de auxilio. En cuanto a violencia intrafamiliar, muchos también nos preguntan de que si es cierto de que en el momento de cuarentena y todo total que teníamos, eso fue aumentando. Y la verdad que aumentó, pero no aumentó considerablemente como se suponía. Hay que mencionar también en esto de que violencia intrafamiliar va aumentando de manera paulatina en cada cierre de año. O sea que existe un aumento que se va dando. Y el aumento en relación al año pasado es del 5%, pero todos los años vamos aumentando en violencia intrafamiliar.
sea porque la persona se anima a reportar el hecho, sea porque se anima a denunciar más, o por las campañas también que están realizando las instituciones pertinentes. ¿Qué más tenemos para comentar, directora, con respecto a la situación? Básicamente, instar a la ciudadanía sobre la correcta utilización del servicio y la importancia, entender de que aún existe una brecha amplia, un porcentaje amplio que debemos de combatir de las llamadas de no emergencia para que nuestros servicios sean más eficientes y eficaces. Y también comprender al ciudadano de que somos 11 las instituciones que integramos el sistema, de que no es solamente la policía la que tiene que acudir al lugar del hecho, que el Sistema Nacional de Emergencias fue creado en Paraguay a fin de dar una respuesta, pero es la encargada de la recepción, del despacho y del seguimiento de esa llamada, pero no significa eso de que dentro de la policía se tiene que gerenciar eso. Claro, la policía sí es un brazo ejecutor de la respuesta, pero también lo es el Ministerio de Salud a través de SEME si ocurre un accidente de tránsito, por ejemplo. Entonces, pedimos y reportamos el hecho a SEME o a la ambulancia más cercana. También debemos establecer políticas en referencia a los menores, sean abusados o víctimas de violencia también intrafamiliar o niños en abandono. También, como decía el Ministerio de Salud, las municipalidades en caso de polución sonora, que debemos realizar un trabajo articulado, mismo también con el Ministerio Público. O sea que es un sistema integrado donde todas las instituciones deben de aportar esa respuesta que es la que requiere el ciudadano. Y ese es el gran desafío. Entonces, desde el Ministerio del Interior y desde la Policía Nacional seguimos aglutinando el mayor de los esfuerzos y también el desafío de seguir coordinando con las demás instituciones integrantes del sistema. Gracias, directora. Gracias a ustedes. Bueno, entonces, compañeros, lo que mencionaba la directora Liliana Díaz del Sistema 911, por supuesto conformado por una gran cantidad de instituciones, como ya lo mencionaba ella, y récord de llamadas de emergencia este año con relación a los años anteriores, y por supuesto, como ya mencionaba, instar a la ciudadanía a utilizar de forma correcta este servicio. Con esto nosotros volvemos con ustedes, Alejandro. Bien, muchas gracias.